Bien, o más o menos. ¿Sí están bien? Bueno, déjenme presentarme para los que no me conocen. Yo soy Aviv Chávez y soy un humano cualquiera. Y de verdad nos da mucho gusto estar en esta tarde compartiendo esta tercera plática de nuestra serie Héroes. Si tú has tenido la oportunidad de estar los domingos anteriores en este lugar, escuchando estas pláticas, pues tú puedes darte cuenta que hemos estado hablando de personas y nosotros les llamamos héroes de la fe, porque a través de sus vidas ellos pudieron impactar en su tiempo la sociedad que les rodeaba. Y entonces, a lo largo de estas 3 semanas que hemos estado hablando de los héroes, pues hemos aprendido cualidades, actitudes, hemos aprendido pues a soñar también con ellos. Y si tú no has tenido la oportunidad de estar con nosotros en las semanas anteriores, quiero hacer un repaso muy rápido de las 3 semanas anteriores para que más o menos pues el día de hoy sepamos qué es lo que vamos a hablar. Y entonces, cuando iniciamos esta serie, Alejandro fue el que inició esta serie de conferencias y nos habló acerca de un tema que se llamó Enfrentando la Adversidad. Y él habló de 5 cualidades de un héroe. Y estas 5 cualidades son las siguientes. La primera es que son personas preocupadas por el bien de los demás. La segunda cualidad de que él nos habló son muy hábiles viendo las cosas desde otro punto de vista. La tercera cualidad, son competentes y tienen confianza en sí mismos. Cuarta cualidad, tienen una guía moral y se rigen por códigos de conducta y valores personales. Y una última cualidad es que asumen riesgos, son valientes ante el peligro y la adversidad. Y aprendimos cómo podríamos enfrentar la adversidad a partir de estas 5 cualidades. Después estuvo nuestra pastora Mela y nos habló acerca de 2 personajes que impactaron su vida y su sociedad en ese tiempo, y ellos se llamaron Esther y Mardoqueo. Y ella nos enseñó que Mardoqueo tenía confianza en Dios y que los 2, tanto Esther como Mardoqueo, salvaron al pueblo de la destrucción y de la muerte. Y actualmente los judíos celebran una fiesta llamada el Purín o fiesta del Purín, porque recuerdan ese acontecimiento cuando Dios les ayudó. La semana pasada estuvo mi esposa. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Levanten su mano, los que escucharon que ventiló nuestras cosas de matrimonio. Hoy me voy a desquitar. No es cierto. Hace 8 días ella habló acerca de una mujer que impactó pues su vida, y ella habló acerca de Rebeca. ¿Y qué podemos bendecir a otros al dar? Ella nos habló de 3 puntos importantes. El primero es, el dar no es solamente un acto, sino el dar es una actitud. También ella nos habló de que nuestro dar es la trompeta de Dios. Y se acuerdan que ella dio un ejemplo de cuando nosotros tuvimos la oportunidad de repartir y que la gente pues agradece, ¿no? Entonces somos como una extensión de Dios en la tierra. Y número 3, es que Dios es un Dios recompensador, extravagante. Y ella nos enseñaba que nosotros hemos aprendido a descansar en Dios a pesar de las adversidades que nosotros tuvimos como matrimonio, el inicio de nuestro, pues de nuestro matrimonio, pues así decirlo, perdón por repetir la palabra. Entonces esos primeros años fueron difíciles y ahora nos acordamos de esos años y decimos, qué padre que las pasamos, porque pues ahora estamos más aferrados a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ustedes saben lo que les he platicado después, lo que pasó con nuestros hijos, y entonces seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Y entonces hablar de los héroes de la fe de verdad que nos inspira para que nosotros podamos seguir creyendo y caminando pues en esta vida que nos ha tocado, creyendo en Dios. Creemos en Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros, murió en esa cruz, derramó su sangre preciosa para darnos vida. Y bueno, aquí estamos en esta mañana cada uno de nosotros escuchando con atención para ver de quién vamos a hablar el día de hoy. Quiero comentarte que hoy vamos a hablar de un tema que se llama Una persona puede hacer la diferencia.
Así que, ¿por qué no volteas con el que está a tu lado y dile, una persona puede hacer la diferencia? Tú puedes hacer la diferencia en la sociedad o donde tú estás. Así que si es la primera ocasión que tú nos visitas en esta mañana, quiero darte la bienvenida. De verdad me da mucho gusto que estés aquí. Qué bueno que tomaste el reto, la invitación de aquella persona que te trajo a este lugar. Y vamos a hablar un poquito de la Biblia, de unos personajes. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que vayamos al libro de Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, fue escrito por un personaje o un hombre llamado Moisés. Este señor Moisés escribe 5 libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los llamamos el Pentateuco. Entonces, Éxodo fue escrito por este señor Moisés. Hoy vamos a hablar de él como un héroe de la fe, una persona que logró hacer la diferencia en la sociedad. Y vamos a iniciar con un poco de, así como de un recuerdo, vamos a recordar un poco quién era Moisés o cómo es que llegó a ese lugar. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un hombre llamado José, que tenía unos hermanos? A lo mejor tú has escuchado hablar de José porque tenía una túnica de colores, era el consentido del papá. Los hermanos le tienen envidia, llega un momento en el que le hacen una trampa, lo encierran en una cisterna, lo encierran, lo venden. José llega a Egipto. Pasan los años, alrededor de Egipto y todos los poblados que están por ahí cerquita, llega una temporada de hambruna, todos tienen hambre, pero José, que trabajaba con el faraón, Dios le da unas visiones y empiezan a recolectar dinero, comida, tienen ahí resguardo. Entonces, más adelante los hermanos de José, en esa crisis, llegan a Egipto, piden de comer. José, como estaba ya bien parado ahí en Egipto, pues se reconcilia con sus hermanos y ahí se queda, o ahí nace el pueblo de Israel en Egipto. Pasan los años y entonces vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 1, versículo 5. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así que ahí nace nuestra historia, donde vamos a hablar el día de hoy. Hay un hombre que entonces ya no conoce por qué el pueblo de Israel llega a Egipto, desconoce la situación, pero él se da cuenta que el pueblo de Israel empieza a crecer. Y entonces él en su pensamiento, yo creo que llama a las personas que estaban con él, cerquita, pues que tomaban decisiones con él, y dice, oigan, yo me he dado cuenta que este pueblo está creciendo mucho, como que nos están rebasando en número, no vaya a ser que ellos se vayan a aliar con nuestros enemigos y entonces pues nos vayan a dar la vuelta y nos vayan a hacer algo malo. Entonces, lo que hace ese faraón o ese gobernador, empieza a someter el pueblo de Israel y empieza una labor en donde ya empiezan ellos como esclavos. Ahí nace la esclavitud del pueblo de Israel. Porque ustedes recordarán que Dios ya había prometido que iban ellos a través de Adán y Eva iban a ser fructíferos y se iban a multiplicar. Era un pueblo bendito. Entonces donde ellos se plantaran o donde ellos se pararan, Dios los iba a bendecir. Entonces este faraón, como no conocía pues todo lo que había pasado con su antecesor, pues él le da miedo y le dice, no, pues los vamos a hacer esclavos. Entonces empieza a tener ahí una serie de ideas, como eran muchos, y dice, bueno, ya sé, la última idea que se me acaba de ocurrir es que todas las mujeres que están por dar a luz, les voy a mandar a unos soldados para que estén ahí viendo si es niño, pues que los tienen que matar, pero si es niña, tienen que vivir. Entonces, por ahí en la historia nosotros podemos leer que nace el bebé, las dos personas o las dos criadas que están al cuidado de este bebé lo esconden, lo ponen en como una canasta. Ustedes a lo mejor han visto pues películas o pinturas de este acontecimiento. Envuelven al bebé, lo ponen en el río y la canasta avanza hasta cierto lugar donde está la hija del faraón, y entonces recogen al bebé
y se encariña con él y lo adopta. Entonces ahí vamos a iniciar nuestra historia el día de hoy con Moisés, con una persona que puede hacer la diferencia. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Versículo 11. En aquellos días sucedió que ya crecido Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a su prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vamos a ir desglosando poco a poco esta historia y vamos a tratar de entender cómo nosotros en una etapa de nuestra vida podemos tener un encuentro con Dios. En primer lugar, les decía yo en la mañana que posiblemente Moisés no era, o él se sentía que no era como ni de aquí ni de allá, porque él, siendo un niño judío, había crecido en una tierra como extranjero, en unas tradiciones que no eran parte de lo que él era realmente. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la historia, nos damos cuenta que la cultura egipcia va en contra del ordenamiento que Dios le había dado a su pueblo. Entonces, yo creo, y yo les decía en la mañana, yo me imagino que Moisés en su niñez había nacido quizá con algunos problemas de identidad, porque él se sentía que no era como que de acá, pero tampoco era como que de allá. Participaba de algunos eventos quizá sociales o religiosos de los egipcios, pero yo creo que él sentía que no era parte de ese lugar. ¿Alguna vez tú has estado en alguna reunión o en algún lugar donde dices, ese como que no me siento parte de eso? Y ahí estás, pero no te sientes parte. Y yo me imagino que Moisés en su niñez se sentía de alguna manera como confundido, porque no sabía realmente él cómo se sentía. A lo mejor él podía decir, es que me hacen participar de algunas cosas, pero yo sé que pertenezco a otro pueblo. Y muchas veces nosotros somos llamados o hemos nacido en el Evangelio, o estamos conociendo del Evangelio, y a veces podemos sentirnos que estamos como que en esa disyuntiva, como que me siento, pero no me siento parte de eso. Y es lo mismo que le pasó a Moisés. Él había nacido con un propósito. Dios ya lo había cuidado en su nacimiento, él ya lo había guardado, lo había puesto en un lugar donde lo iban a cuidar, porque yo me imagino que si Moisés hubiera llegado a otra casa, hubiera llegado con otra familia, a lo mejor alguien hubiera dicho, oye, nos encontramos un bebé, ¿no? Hubiera delatado a lo mejor la situación. Pero ¿por qué llegó a un lugar donde sabía que lo iban a cuidar y Dios lo estaba cuidando? Entonces, nosotros podemos entender que desde el momento en que nosotros conocemos a Dios, no importa que tú no lo hayas entregado tu vida a Cristo, pero nosotros conocemos de Dios. Todos en la vida alguna vez hemos nombrado a Dios, ¿sí o no? Cuando pasa algo dicen, ¡ay Dios! ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? O luego pasa algo y decimos, ¡ay Dios bendito! Porque creemos en Dios. Y eso es la raíz de lo que nosotros queremos aprender el día de hoy. Todos en algún momento de nuestra vida hemos conocido o hemos nombrado a Dios, porque sabemos que Dios existe. Entonces, así al igual que Moisés, Dios tenía preparado un momento especial para él. Y vamos a imaginar que ese bebé en nuestra vida espiritual somos nosotros. En alguna etapa de nuestra vida nosotros hemos escuchado hablar de Dios.
en alguna etapa de nuestra vida nosotros hemos escuchado que existe Dios. Y entonces más adelante, cuando Moisés empezó a crecer, yo les decía en la mañana, a lo mejor él se encontraba así como confundido porque no sabía si pertenecía a un pueblo judío o pertenecía a un pueblo egipcio, aunque él sentía en su corazón que sí era parte de la promesa o parte de un pueblo especial, pero la misma sociedad o la misma familia en donde él estaba lo hacía hacer cosas que a lo mejor él no lo quería llevar a cabo. Y dice la Biblia más adelante que él empezó a crecer, y a pesar de que él tenía privilegios, dice la Biblia que él crece. Un día ve a un egipcio pasándose con los hebreos, y entonces él quiere en su juventud, en su arranque, quiere solucionar el problema, se le pasa la mano, mata al egipcio, y entonces él dice, bueno, yo creo que nadie me está viendo, así como que voltea a ver si alguien lo había cachado, ve que nadie lo ve, agarra el egipcio o al cadáver del egipcio, lo entierra, se va y al otro día ve una discusión con dos hebreos y entonces uno de ellos le dice, ¿a poco a mí me vas a hacer lo mismo que le hiciste a él? ¿A poco crees que no nos dimos cuenta lo que tú hiciste? Y a veces nosotros como personas podemos hacer cosas que pensamos que nadie nos está viendo. ¿Alguna vez has hecho algo y sientes pasos en la azotea? Y dices, híjole, es que ya me cacharon en la tranza. Híjole, es que hice algo indebido y ya me cacharon. Y no hay nadie. Como que sientes un remordimiento, ¿no? Bueno, a Moisés sí lo habían cachado, ¿no? Y entonces dice que era tanto se sintió así como avergonzado que él salió huyendo de esa situación, salió corriendo. Y dice la Biblia que él se fue, corrió, llega a un lugar a donde estaban unas mujeres sacando agua, ahí en el capítulo 2, en el versículo 16, tú lo puedes ir leyendo, dice que estaba sentado junto al pozo 7 hijas que tenía un sacerdote de Madián, estaban sacando agua, llegaron unos hombres, las estaban molestando y yo les decía en la mañana, como que eso no pasa aquí, ¿verdad? Que los hombres molesten a las mujeres. Entonces ahí pasa también y están las mujeres sacando el agua, yo creo que una cuidándose a la otra y entonces estos hombres lo están molestando, llega Super Moisés, que ya había sido entrenado para matar y entonces les dice, pues ¿qué les pasa? ¿No? O sea, pues déjenlas de molestar y entonces una de ellas siente así bonito en su corazón y dice, ah, es mi príncipe, ¿no? Y entonces Moisés no se da cuenta o no sabía que una de esas hijas o una de esas muchachas o una de esas señoritas era hija de un señor llamado Yetro. Y ese Yetro era un sacerdote y tenía mucho dinero. Así que cuando Moisés llega a esa escena, llega siendo, pues no sé cómo decirlo, un asesino, pasan los años y entonces él empieza a entrar a una comodidad en donde, pues dice la Biblia que, pues como su yerno, pues tenía privilegios también, tenía animales en que cuidar y a lo mejor él tenía una vida bien padre, así como que no le faltaba nada, si tenía hambre, pues iba y mataba un animal, ordeñaba una vaca, tenía sirvientes también que le ayudaban. Pero entonces un día, dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, que estaba Moisés apacentando el rebaño o apacentando las ovejas de su suegro, el sacerdote de Madián, y estaba yo creo que ahí contemplando las ovejas, yo creo que las estaba contando, haciendo tiempo, yo creo que estaba diciendo, pues a ver, voy a contarlas, 1001, 1002, 1003, a esta le falta un poquito más de forraje, cuando a lo lejos él vio que estaba ardiendo un árbol. La Biblia dice que estaba ardiendo una zarza. ¿Qué pensarías tú que estuvieras tranquilamente y empezaras a ver que está ardiendo la Ford? Ay, no es cierto. Que estuviera ardiendo, ¿no vieron las noticias anoche? Que estuvieras tú viendo normal y estuviera ardiendo el Cerro de Cubitos,
pero que a la vez estuviera ardiendo el cerro de cúbitos, pero que no se quemara. ¿Qué pensarías? ¿Te daría curiosidad? Decir, pero pues es que como que quema y no quema, arde y no arde. ¿Y sabes por qué pasó esto? Porque Dios ya tenía un plan especial para la vida de Moisés. Dios sabía que tenía que presentarse de una manera que fuera atrayente para él y que fuera algo que moviera sus emociones y que fuera de mucha atención para que Dios pudiera comenzar una charla con él. Y entonces Moisés, estando viendo esa zarza, como yo creo que estaba solo, yo creo que le dijo a las ovejas, pues aquí espérense, voy a ver qué está pasando por allá. Sube el monte, ve la zarza y la empieza a observar, y entonces escucha una voz que le dice, Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde tú estás es santo. Y entonces Dios comienza una plática con él, y yo les decía en la mañana que a lo mejor la Biblia no lo registra, pero yo me imagino que no solamente era una plática común que Dios había tenido con él. Yo creo que Dios comenzó a platicar con Moisés y a empezarle a decir, oye, yo te conozco desde que tú eras un bebé, yo estuve contigo cuando te pusieron en el arroyo o en el río. ¿Sabes qué, Moisés? Yo te conocí cuando te ponían las vestimentas y los brazaletes y no lo entendías. Es más, yo estuve contigo el día que tú tuviste que quitarle la vida a un egipcio. Y yo creo que Moisés se acordó de ese momento y empezó a sentirse como confundido y con pena. Y lo que podemos entender es que Dios en alguna etapa de nuestra vida va a llamar nuestra atención. En alguna etapa de nuestra vida tú vas a estar en tu comodidad o vas a estar normal, y Dios va a venir a ti y te va a decir, oye, yo quiero que tú hagas algo el día de hoy. Quiero que tú el día de hoy me conozcas, quiero decirte que tú eres importante. Y a lo mejor Dios va a empezar a recordar cosas de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud. Quizá Dios pueda recordarte cosas que tú viviste y que las tienes que recordar porque Dios te va a mostrar que Dios quiere usarte para algo especial. Así que Moisés, yo creo que ese día, cuando estaba platicando con Dios y cuando Dios le estaba diciendo todo lo que iba a hacer, yo creo que Moisés le estaba diciendo, no, como que es mucho peso lo que tú me estás diciendo a mí. Como que está bien padre todo lo que tú me estás diciendo, pero ya se te olvidó que yo salí de ese lugar como un asesino. Imagínate que Moisés dijera, oye Dios, y si en ese lugar, el día que yo regrese, en cada esquina de cada casa haya un cartel con mi nombre, con mi foto, bueno, con mi foto no, porque, pues, bueno, una rocafoto tallada, y que dijera ahí, se busca por asesino, y que yo regrese a Egipto y en cuanto yo pise ahí, pues me agarren, me encarcelen, me torturen, ¿y qué voy a hacer? Entonces Dios le dice, mira, no te preocupes, pues yo ya más o menos te he estado explicando lo que pasa, no tengas miedo. Y entonces vamos a leer lo que dice capítulo 3, versículo 11. Estaba Moisés diciéndole, ¿qué voy a hacer, Dios? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Así que cuando Dios te llama, Dios te va a llamar en un momento especial de tu vida, y lo va a hacer de una forma tan especial que Él va a saber que va a captar tu atención. Y cuando nosotros le podamos decir, oye Dios, pero no es posible porque yo hice algo malo, entonces Dios te va a decir, no te preocupes, yo soy el que soy. Y dice la Biblia en otro capítulo, y fuera de mí no hay nadie. Así que en esta mañana podemos entender que desde que tú naciste, Dios ya tenía un propósito especial para tu vida. Dios está buscando un momento especial para llamar tu atención. Y no importa lo que nosotros podamos estar pensando,
lo que nosotros le podamos decir a Dios, la plática que nosotros podamos tener con Él, una conversación que nosotros podamos tener con Él, de decirle, es que yo no puedo, Dios, es que la verdad es muy difícil, es que ya viste mi pasado, y es que ya viste de dónde vengo, es que ya viste cómo hablo, es que ya viste cómo me visto, es que ya viste cómo me peino, es que ya viste dónde vivo. Y Dios te dice, no te preocupes, yo soy el que soy. Y si yo te hablo y yo te envío, es porque hay un propósito para tu vida tan especial. Y entonces más adelante, yo creo que Moisés tiene que tener más pláticas con Dios, porque Dios quería que Moisés entendiera que él era especial. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 10, vuelven a tener otra plática Dios y Moisés, y le dice Moisés al Señor, ay Dios, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo el que habla y torpe de lengua. Así que una vez más Moisés le estaba diciendo, oye Dios, no te pases Dios, ya fui asesino. Y Dios le dice, no te preocupes, yo soy el que soy. Pasa el momento y le dice, oye Dios, pero como que soy un poco tímido, como que no me expreso muy bien, como que todo lo que yo hablo como que tartamudeo y no, como que no, es más, yo creo que hasta le tartamudeaba más en ese momento a Dios, ¿no? Y yo decía, no te preocupes, no pasa nada, tengo todo bajo control. Y entonces a veces nosotros podemos decirle a Dios, oye Dios, pero quizá mi forma de ser como que no va a ayudar mucho para que yo pueda impactar una sociedad. Y Dios, ¿sabes qué hace? Dios te dice, no te preocupes, te voy a mandar a alguien que esté contigo y que te ayude. Y entonces la Biblia nos enseña que Él manda a Aarón junto con Moisés y le dice, bueno, si eres medio lento para hablar, entonces que Aarón sea como tu intérprete, pero el que va a ser la cabeza eres tú. Y entonces ya no se podía salvar, ¿no? Y entonces más adelante pues ya vemos que Moisés tiene una plática con el faraón, con Aarón, viene lo de lo de las plagas, empiezan a decir, oye, Dios dice que dejes ir a su pueblo. Vamos a leer todo eso, bueno, lo vamos a leer ahorita, pero más o menos se los voy a ir contando. Viene lo de las plagas, todos hemos escuchado hablar de las plagas, las 10 plagas, las de las moscas, las de las langostas, la oscuridad, la sangre, todo, y terminan con la muerte de los primogénitos, ¿no? Y entonces después de eso, como que se empieza a hacer todo un plan para que Moisés pudiera entender realmente que tenía que creer lo que Dios le estaba diciendo, que él iba a ser un hombre que iba a marcar la diferencia y que iba a hacer una gran diferencia en el pueblo judío. Es tan recordado Moisés, yo les decía en la mañana, que cuando Jesús en el Nuevo Testamento está platicando en una ocasión con uno de sus discípulos, que es Pedro, se van a un monte, y entonces en ese monte Jesús, dice la Biblia, que él tiene que transfigurarse. Eso quiere decir que él le muestra su gloria a Pedro, muestra su luz, o tal cual como era, y se aparecen dos hombres, uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. ¿Por qué aparecen esas dos personas? Uno, Elías, que representa a los profetas, y está Moisés, que representa la ley. Entonces, si al día de hoy tú platicas con un judío, ellos te van a hablar que respetan mucho a Elías y a Moisés, porque uno representa a los profetas y otro representa la ley. Entonces Moisés era que todavía no sabe que estoy hablando de él, porque todavía no llegó ahí. Entonces le dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Pues ya la hicimos, amigo, ya sacamos a nuestro pueblo, porque si ustedes leen la historia, en algunas ocasiones Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, y en algunas ocasiones Moisés le dice a Dios, es tu pueblo, porque eran bien necios. Entonces como que se echaban la bolita, no, es tu pueblo, no, es tu pueblo, no, es tu pueblo, no, es tu pueblo. Pero el chiste es que Dios quería tratar algo especial con Moisés. Entonces se viene lo de las plagas, salen de Egipto, y más adelante vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22.
Éxodo 13, ya me pasé. 21 al 22, y dicen muchos estudiosos de la Biblia, y yo también comparto esa idea con ellos, de que en el día se ponía una nube por el calor que hace en el desierto y en la noche una columna de fuego para calentarlos. Yo también comparto esa idea, pero también he comprendido que Dios, dice en el verso 21, y el Señor, o Dios, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Pero yo creo, verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y yo les decía en la mañana, yo creo que en parte estaba la nube y estaba la columna de fuego, porque Dios quería mostrarle a Moisés que él estaba ahí presente, por el carácter que él tenía. A veces nosotros, por nuestro carácter, necesitamos ver algunas señales, o necesitamos que Dios así como que nos confirme, a ver Dios, si realmente me estás hablando, me estás diciendo, a ver, confírmame algo. Y a veces Dios nos muestra su voluntad a través de otras personas. ¿Alguna vez ustedes han tenido un sueño? Yo les decía en la mañana, a veces yo he soñado que estoy volando y amanezco con los brazos bien adoloridos porque vuelo como pájaro. ¿Alguna vez no has soñado eso? ¿Te ha pasado? ¿O nada más yo? ¿Estoy bien fumado? Y entonces los sueños que podemos llegar a tener, Dios nos puede estar hablando a través de sueños. Bueno, a lo mejor cené mucho y los tacos me hacen ahí la jugada y sueño que estoy volando. Pero a veces Dios te da sueños, Dios te da visiones, Dios te está hablando a través de alguien, o a través de que estás leyendo en un libro, en un comercial, en una canción. Y es donde Dios está atrayendo tu atención para que tú le conozcas. Y entonces más adelante dice la Biblia que Moisés, pues ya está con el pueblo. Por el carácter que tenía Moisés, yo creo que no era fácil, porque él pues ya había tenido que asesinar a alguien, pues porque se había tenido sus arranques de carácter. Después pues tuvo ahí que medio calmarse cuando tuvo que platicar con el faraón. Y entonces más adelante en Éxodo 15:24 llega una situación en donde Moisés tiene que volver a depender de Dios. Éxodo 15:24, y le dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y entonces Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, allí los probó. Entonces, cada vez que Moisés hablaba con Dios, Dios tenía que mostrarle a él algo físicamente, pues para que él supiera que estaba con él. Entonces el carácter que Moisés tenía no era sencillo. Yo creo que todos los días Moisés tenía que decir, tranquilo, 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 tranquilo. A lo mejor en estos tiempos nosotros diríamos, Dalai, 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 Dalai. Me van a pagar por ese comercial. Y entonces, nosotros podemos pensar que pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, podemos vivir experiencias quizá desagradables, quizá con personas que nosotros convivimos, cuando nosotros les podemos decir, oye, Dios me habló, oye, hoy conocí a Dios, hoy me enseñaron quién es Dios. Y va a haber personas que te van a decir, estás bien loco, y te hacen enojar. Y va a haber personas que te van a querer sacar de tus casillas. Pero imagínate lo que hacía Moisés, dice la Biblia, que a veces se tranquilizaba, a veces no. Más adelante podemos leer en la Biblia, no lo vamos a buscar, pero se los voy a contar, que estaba tan cansado y tan fastidiado que un día otra vez el pueblo le dijo, oye, tenemos sed. Y entonces Dios le dijo, ve y háblale a la peña. Y entonces Moisés, yo creo que por estar tan enojado en esa ocasión, en lugar de hablarle a la peña, agarra su vara y le da con la vara 3 azotes a la peña. Y esa cuestión o esa actitud que tuvo Moisés le costó no haber entrado a la tierra prometida. Pero entonces
Todos los días Moisés tenía que recordar que Dios le había llamado porque él iba a ser especial para tratar con un pueblo y para mostrarnos a nosotros el día de hoy que una sola persona puede hacer la diferencia. Más adelante nosotros podemos ver que las personas que salieron con él se seguían quejando. En el capítulo 16, versículo 4, dice la historia que la gente otra vez le está diciendo: oye Moisés, es que tenemos hambre, allá te comíamos mejor. Y entonces otra vez Moisés tiene que hablar con Dios, y entonces ahí aparece con todo lo que conocemos, el famoso maná, y dice que Dios todos los días le mandaba alimento a todo el pueblo. ¿Y por qué lo hacía así? Porque yo creo que Moisés tenía que ver siempre una señal de parte de Dios para que él pudiera saber que era especial. Después, en Éxodo 20, nosotros podemos leer que Moisés sube un tiempo al monte, tiene una plática padrísima con Dios. Entonces el pueblo está en la parte baja del monte, se les hace que ya son muchos días, empiezan a platicar y a decir: oye, como que Moisés ya se tardó, ¿no será que ya nos olvidó aquí? A lo mejor se subió al monte y se regresó a Egipto, pues a lo mejor estaba bien parado allá y pues ya le dieron otro cargo. Vamos a hacer un becerro de oro. Juntaron el oro que habían recolectado antes de salir de Egipto, y entonces crean un becerro. Y entonces cuando Moisés está con Dios en el monte, Dios le dice: oye, ¿sabes qué? Mejor baja, porque tu pueblo como que ya la está regando otra vez. Entonces Moisés baja, ve todo lo que están haciendo, se enoja, y las tablas, la ley que Dios le había dado, las arroja, hace otro coraje ahí y se pone firme y les dice: bueno, los que quieran seguir conmigo, pues vénganse de este lado, y los que no, pues como que para allá, y pasa. Entonces pasa todo eso. Más adelante, en Éxodo 34, 29, nos damos cuenta que pasa el tiempo, pasan los meses, quizá pasan los años, y él comienza a creer y a depender de Dios de una manera tan especial que la gente lo empezó a notar. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Esto que estamos leyendo pasa después de un momento en donde él tiene que regresar a un monte, y entonces vuelve a platicar con Dios, y Dios le dice: ahora tú escribe las tablas que yo te dije, o las reglas que yo te había dicho, ahora escríbelas tú y vuelve a bajar. Porque entonces vas a decir: pues no, que las había roto, pues no, que ya no existían. No, esto pasa mucho después. Entonces, esto que nos da a entender que Moisés, a pesar de todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó en su juventud o en su niñez, él sabía y podía depender de Dios de una manera tan especial. Y yo no sé en qué momento Dios a ti te ha hablado, o en qué momento Dios se ha presentado delante de ti y te ha dicho: sabes que tú eres especial para mí, yo quiero hacer de ti un hombre o una mujer especial en tu sociedad. Yo quiero que el día de hoy tú creas que Dios te ha llamado para impactar esta nación, que tú puedes ser esa persona que puedes hacer la diferencia. Y entonces cuando baja ese día Moisés de ese lugar, la gente que lo rodeaba se da cuenta que su rostro resplandecía y que no era el mismo. Y cuando tú empieces a buscar a Dios de una manera tan especial y lo empieces a reconocer en tu vida de una manera tan especial, la gente que esté a tu alrededor va a notar una diferencia que te va a decir: algo tienes tú, ¿y por qué no me lo enseñas? Yo quiero conocer lo que tú tienes. Yo quiero aprender lo que tú estás aprendiendo. Porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de algo que sea algo
fuera de este mundo, algo que no sea algo real. Solamente estamos nosotros hablando de que Dios existe y que nosotros podemos tener una comunicación con Él todos los días. Así como ese día Moisés fue llamado desde su niñez, aprendió en su juventud, aprendió a lo largo de los años a depender de Dios. El día de hoy Dios quiere mostrarte a ti que no importa la edad que tú tengas, tú puedes hacer la diferencia. Vamos a regresar a Éxodo 7:7 y dice la Biblia que Moisés tenía 80 años cuando le había hablado al faraón y Aarón tenía 83 años. ¿Puedes imaginarte qué habrá pensado Moisés cuando Dios tuvo su primer encuentro con él? A lo mejor tú puedes decir, es que yo como que ya tengo mucha edad como que para que Dios me hable. O puede ser al revés, o puedes decir, es que a lo mejor estoy muy joven como para creer en Dios. Pero podemos decirte en esta mañana, no importa la edad que tú tengas, la edad que tú tienes es la edad que Dios ya había escogido para que tú le conocieras. Y que la edad que tú tienes puedas impactar a tu nación y puedas impactar a tu sociedad. Hace muchos años yo entendí lo siguiente, que cuando nosotros nacemos, o tú puedes saber que todos los días hay nacimientos. Si tú has trabajado en un hospital, tú te puedes dar cuenta que todos los días alguien nace. ¿Por qué todos los días alguien nace? Porque todos los días un bebé que nace es un prospecto a ser un líder para bendecir toda una nueva generación. Así que no importa la edad que tú tengas, si tú tienes 10 años, 15 años, 20, 30, 40 años, 45, la edad que tú tienes representa toda una generación y tú puedes hacer la diferencia. Les decía en la mañana, ¿cómo nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, o aquellos que nuestra descendencia que ya no nos alcance a ver, cómo nosotros queremos que ellos nos recuerden? Como hombres y mujeres que impactaron una sociedad, que impactaron nuestra familia, o quieren que ni siquiera nos recuerden. ¿Sabes que hay familias que ni siquiera se acuerdan del abuelo? Ni siquiera se acuerdan de los padres. Pero vamos a leer Deuteronomio, vamos a brincarnos hasta Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Era Moisés de 120 años de edad cuando murió. ¿Qué edad tenía cuando él fue a ver al faraón? 80. ¿Y de qué edad murió? De 120. Así que no importa si te queda un día de vida, 2 o una semana de vida. El tiempo no importa. Lo importante es que tú te decidas hacer la diferencia. Era Moisés de 120 años cuando murió y esta era la bendición. Sus ojos nunca se obscurecieron ni perdió su vigor. Así que él murió siendo un hombre fuerte. Quizá el desgaste de su cuerpo interno pues ya no le daba para más, pero él no terminó siendo como una persona que ya no podía caminar, o que había perdido la vista, o que tenía un problema en los riñones, o que ya no podía caminar, no sé. Fue la bendición por haberle creído a Dios. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Versículo 9. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Versículo 10. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Dios le envió a hacer en tierra de Egipto al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que el día de hoy
no podemos encontrar a otra persona tan importante que haya escrito los mandamientos o las reglas como Moisés. Hay muchas reglas que nosotros aprendemos y hemos aprendido en nuestra vida porque hemos leído la palabra de Dios. Y fue una sola persona que le creyó. Una sola persona que decidió creerle a Dios, renunciar a la forma como hablaba, renunciar a los problemas que él tuvo en su niñez, renunciar al problema que él tuvo en su juventud o en su adolescencia, renunciar quizá y pasar por alto todo lo que le dijeron cuando estaba en ese tiempo en el desierto, luchar 40 años en el desierto con personas de diferente carácter. Y ese día, cuando Moisés tiene que terminar su caminar en esta tierra, la promesa baja a él y le dice: nunca Moisés sufrió un desgaste físico, fue una bendición. Y el día de hoy Dios te está llamando y Dios está hablando y te está diciendo: no importa la edad que tú tengas, yo quiero ser atractivo para ti, que tú me conozcas. Yo quiero que el día de hoy tú creas que yo te llamé, que yo te estoy diciendo que tú eres especial y que tú puedes ser el día de hoy una persona que puedas hacer la diferencia. Me gustaría terminar esta plática con una frase de un hombre que también es muy importante, no está en la Biblia, pero es un reverendo, y él se llamó Martin Luther King. ¿Lo han escuchado hablar? Martin Luther King. Él en una ocasión dijo: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero continúa avanzando. Así que en esta mañana, yo no sé por lo que tú puedas pasar, o si Dios te está hablando, o Él ya te habló, y Dios te está confirmando en este momento. Nunca te detengas para ser alguien que pueda impactar esta nación. Así que yo te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos en esta mañana. Quiero hacer una oración para las personas que siguen nuestra transmisión por Facebook Live. Y te invito a que hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, porque así lo dice la Biblia. Gracias porque el día de hoy nosotros hemos podido aprender acerca de Moisés. Gracias porque así como él tuvo un encuentro contigo, tú lo llamaste, así como él renunció a lo que él pensaba, a lo que él hablaba, quizá como lo que él entendía en su razonamiento, pero él dependió de ti y te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. Te pedimos que tú nos ayudes a entender cuál es tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.